Los escuchamos con total atención, doctor, y nos ponemos en sus manos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, agradezco la invitación y agradezco la presencia de los colegas que se están agregando al curso de la charla. En este momento me han asignado la función de hospedador, así que a medida que se van conectando colegas, yo voy dándole el ingreso. Si ven que en algún momento me detengo en la conversación, es para darle ingreso a algún colega. Buenas tardes, hay algunos colegas que conozco personalmente, un gusto de verlos, y la idea, contarles de qué se trata, es la idea de un conversatorio. Más que una conferencia o una disertación, me parece que de lo que se trata en este caso es especialmente intercambiar impresiones, análisis, comentarios sobre lo que tiene que ver con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, no solamente en el ámbito del Centro Judicial Concepción, sino también en el ámbito del Centro Judicial Capital, donde tiene vigencia parcial. Charlando con algunos colegas, tuve la oportunidad de analizar este tema acerca de la vigencia parcial del código nuevo en el Centro Judicial Capital, y hay un cierto apego a la literalidad de las normas que ponen en vigencia esas reglas del nuevo Código Procesal. Se quedan en las 18 primeras reglas y en algunas normas relativas a los criterios de oportunidad, 27 y siguiente, y derechos de víctima, ¿sí? Pero entiendo yo que el mismo sistema de garantías que está en el código permite una aplicación mucho más amplia del nuevo código, inclusive en el Centro Judicial Capital. Y ese me parecía que era un tema interesante de charlar con ustedes. Este sería, digamos, el tema que yo sugiero para que lo conversemos, pero tratándose de un conversatorio, y sé que hay colegas que tienen mucha experiencia en el ejercicio de la profesión, en el Centro Judicial Capital también estoy abierto a escuchar preguntas o planteos o posiciones y a que analicemos conjuntamente algún tema o algún aspecto que les interese tratar. ¿Sí? Así que yo estoy abierto a... Yo les pediría que habiliten el micrófono a quienes quieran hablar, no tengo inconvenientes en escucharlos para poder ir respondiendo o abriendo la conversación. Básicamente los conversatorios tienen que ver con esto, con la participación ida y vuelta entre quien modera, en este caso esa función de moderador sería yo, y los que participan. ¿Sí? No vamos a tener un panel de 3 o 4 personas que van a exponer, sino que directamente la exposición va a ser de todos los presentes en la medida que quieran hacer uso de la palabra. Y a partir de ahí intercambiamos algunas ideas, algunos análisis en la aplicación del nuevo código. Hay algunos colegas que tienen experiencia en la aplicación integral del nuevo código en Concepción, y algunos colegas que ejercen en Capital, a quienes conozco por actividades de capacitación que hemos hecho conjuntamente, así que sería un gusto también poderlos escuchar y analizar en conjunto cuáles son los temas que le parecen a ustedes al menos importantes en el ejercicio de la profesión o en la función que les toque, si están en tribunales, y si están ejerciendo magistratura o alguna función judicial que no sea la magistratura. Así que bueno, los escucho. Les pido por favor que habiliten ustedes su audio y charlemos del tema para que empecemos a analizar. Doctor. Sí, hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? Bien. Bien. Igualmente. Te hago una consultita que mi preocupación, digamos, en cuanto a juicios orales, más que nada, sí, es en cuanto a la producción de la prueba para los defensores particulares, que creo que es un tema que no está muy debatido, y me gustaría que tu experiencia, digamos, en Concepción, en cuanto a los juicios orales, con respecto a la defensa particular, no a la pública, sino a la particular, porque creo yo que corremos de ventaja en cuanto al tema de poder producir la prueba y no ofrecer, sino producirla, ya sea con respecto a los testigos de la víctima o testigos de actuaciones, digamos, cómo se llega, cómo se puede llegar, y si usted tiene alguna experiencia en cuanto, porque los defensores públicos yo veo que ellos citan a su despacho, a tanto a la policía que ha hecho la acta de actuaciones, o a la víctima, a los testigos, digamos, tiene mayor, digamos, posibilidad, pues tiene su despacho y tiene aparte el loguito, digamos, del Poder Judicial. Pero nosotros particulares, que llegamos a la comisaría, digamos, qué experiencia tenemos en cuanto al trato que tenemos en la comisaría, que tienen, digamos, los de la comisaría, y que, pues, digamos,
el tema del principio de igualdad de armas con la fiscalía, digamos, en un juicio oral, con respecto a la producción de la prueba. No sé, me explico. Sí, 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 está clara la inquietud y la preocupación. En una charla previa en la que estuvo el doctor Pedicone, creo que el doctor Maldonado, que también está conectado en esta reunión, planteó también una inquietud acerca de la posibilidad de producir la prueba técnica, prueba científica, y la imposibilidad a veces de contar con recursos técnicos y cómo hacer si se la pide al Ministerio Fiscal como autoriza el código y el Ministerio no se pronuncia o directamente la deniega. El código tiene respuesta para todo eso, para todo lo que plantea Carlos. Claramente la tiene. Y en el ejercicio de la defensa también hay que poner en práctica nuevas formas de ejercer la profesión en cuanto al ejercicio privado de la defensa, ¿sí? El contacto que necesitan tener los defensores con los testigos propios, ¿sí? Es algo que tienen que aprender a gestionar los abogados defensores. En este sentido, si uno tiene la posibilidad de ofrecer un testigo particular, es directamente el abogado quien debe tomar contacto con ese testigo y encontrar la forma de gestionar ese contacto y luego la forma de registrar esa declaración previa al juicio. Porque lo que el abogado debe hacer es, al tiempo que lo hace la fiscalía, llevar a cabo su propio legajo de investigación, que es un legajo particular, llamémosle legajo, carpeta, el nombre es indistinto, porque esto está deformalizado. Tiene que ver con el orden que ustedes le quieran dar al trabajo que ustedes realicen en esa investigación privada que llevan a cabo. Si ustedes toman contacto con alguna persona que puede aportarles información útil para la teoría del caso que ustedes desean desarrollar, siempre y cuando se trate de una defensa positiva, es decir, ese tipo de defensa en la que ustedes tienen su propia teoría del caso, ustedes van a determinar de qué manera van a registrar esas declaraciones previas. Lo pueden hacer en la propia casa del testigo, si el testigo está de acuerdo y los autoriza a hacer un video con el teléfono celular preguntándole a ustedes sobre algún aspecto del caso que deseen probar con su testimonio, y el relato de esta persona lo documentan así. Obviamente que el valor de estas declaraciones solo sirve como declaración previa que se pueden llegar a utilizar en el marco del juicio oral como una herramienta para refrescar la memoria del testigo, pero nunca va a sustituir ese testimonio que ustedes obtienen previamente al juicio al testimonio del juicio. El testimonio se debe brindar en juicio. Las declaraciones previas tienen un valor referencial para ustedes y para el caso de que luego el testigo no les cuente lo mismo en juicio, pueden usarla para refrescar memoria. Esto tiene que ver con una estrategia de investigación privada de la defensa que va a sostener cierta teoría del caso en base a determinados elementos de prueba. Lo tiene que hacer la defensa privada de la manera en que le parezca más adecuado y conveniente, porque esta es una decisión estratégica. Usted decide cuántos testigos y qué testigos, y también el orden en que van a presentarse los testigos, ¿sí? Teniendo presente que si son testigos propios, ustedes van a estar a cargo del examen directo. Es decir, ustedes van a examinar y las reglas del examen directo son diferentes de las reglas del contraexamen, porque en el contraexamen se controla el testimonio de los testigos de la contraparte, por tanto cambian las reglas. Las preguntas que no se permiten en el examen directo se permiten en el contraexamen. Y sucede, y esto es algo que nos preguntamos bastante todavía, ¿qué pasa con la prueba común? Yo ofrezco un testigo, pero el fiscal también ofrece el mismo testigo. ¿Quién pregunta? ¿Y quién examina, que es el examen directo, y quién contraexamina? Esa es la pregunta. Si es un testigo común, ¿quién es el que va a preguntar primero y quién es el que va a contraexaminar? ¿Es relevante esto? Absolutamente relevante, porque cambia las reglas de cómo se formulan las preguntas, ¿sí? Ejemplos de investigaciones particulares. Yo luego, si está de acuerdo el doctor Maldonado, que lo veo conectado, le pediría que cuente. Tiene experiencia el doctor en hacer investigaciones particulares para sus casos, con testigos. Te conozco otros colegas que también lo han hecho. Es más, he tenido oportunidad de ver audiencias no propias, no audiencias mías, de un colega que pudo obtener un sobreseimiento muy rápidamente porque obtuvo un video en un caso de abuso sexual, donde demostró que el lugar donde se había llevado a cabo el supuesto abuso era un lugar de acceso público y donde las personas habían concurrido voluntariamente. Eran las cámaras de seguridad de un hotel alojamiento. Él gestionó y consiguió por su cuenta esos videos del propietario del lugar, lo presentó en juicio, y esto fue una prueba bastante importante que luego le sirvió para el sobreseimiento de su testigo. Creo que un caso se resolvió en 20 y tantos días desde que empezó la causa. Y siendo fiscal, me tocó también en un caso de, sí, a ver, recuerdo, el caso, la defensora era la doctora Campos de Concepción, y la doctora me avisa antes de la audiencia que
había conseguido un video de un vecino particular. Este vecino había grabado el video desde la sala, desde el comedor de su casa, este vecino con un celular y a través de la ventana, una ventana con cortina, color la cortina, y grabó un procedimiento policial. El procedimiento policial era la aprehensión de un vecino que vivía al frente, y la policía iba buscándolo al hermano de esta persona. Esta persona supuestamente había agredido al personal policial, entonces le inician una causa por atentado y resistencia a la autoridad. Nosotros llegamos a imputarlo, pero a la semana la doctora viene con el video y nos dice: doctor, tengo acá esta prueba, me parece que con esta prueba queda claro que no hubo ni resistencia ni atentado, por favor, voy a pedir el sobreseimiento, vamos a una audiencia. Efectivamente fuimos a la audiencia, la fiscalía prestó conformidad con que se exhibiera el video, se proyectó, pedimos soporte técnico, tecnológico, pedimos un cañón, una pantalla, se proyectó el video en medio de la audiencia, y en función de la contundencia de las imágenes, la propia fiscalía estuvo de acuerdo con el sobreseimiento, y también pedimos que en ese momento se convocara al personal policial, que ya lo teníamos en sala de espera, para hacerle las advertencias y las recomendaciones por el tipo de procedimiento que ellos habían documentado. ¿Sí? Lo que había pasado en realidad es que el hermano, la persona aprendida, que era hermano del que buscaban detener, había reclamado por la presencia del personal policial, pero no era un reclamo diferente del que puede hacer cualquier ciudadano cuando cree que sus derechos están siendo avasallados. Entonces eso no daba pie a considerar que había ni un atentado ni una resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe experiencia comprobable, y esto lo pueden compartir con los propios colegas, de cómo llevar adelante investigaciones privadas. Obviamente que hay casos de mayor complejidad. Si uno empieza a hablar de prueba técnica que requiere peritajes, o que a su vez los peritajes pueden requerir el uso de cierta tecnología especializada, esto sí tiene otra complejidad, pero es el código la que le da la respuesta a ustedes. El código le permite, en caso de que se deniegue la producción de una prueba solicitada por la defensa, ir en audiencia ante el juez y solicitar al juez que ordene la producción de esa prueba. ¿Sí? El juez va a controlar, obviamente, las audiencias de etapa preparatoria perdón, son todas argumentativas, y en esas audiencias uno tiene que saber elegir los argumentos con los que va a presentar su petición ante el juez. Tiene que justificar claramente por qué es el pedido de esta prueba. Es decir, va a tener que argumentar en torno a la pertinencia, en torno a la utilidad, y va a tener que demostrar que hubo negativa del Ministerio Público Fiscal a llevar adelante esa prueba. Entonces, pues, en base a esos elementos lo va a poder hacer. Esto en parte responde a una pregunta que escuché hace unos días de un colega en otra disertación. Uno dice: ¿cómo lo hago? Y mire, cuando usted no sepa cómo hacerlo, hay una regla general del nuevo código que establece que todo se hace por audiencias. El nuevo código, y es el artículo 144, todas las peticiones que deban ser debatidas se llevan a cabo en audiencia. Cuando no se requiere debate respecto de la petición formulada, podría un juez resolverla en el plazo de 3 días, que es un plazo genérico. ¿Sí? Así que me parece que en ese sentido, doctor Pose, mucho pasa por un desafío de la defensa privada de desarrollar algunas estrategias y técnicas de investigación. En algunos lugares, los estudios de abogados contratan a ex policías, ¿sí? Esto se ve en las películas, bueno, pero eso que se ve en las películas en realidad está pensado en función de cómo es el sistema, y nuestro sistema sí lo permite. Tenga presente que hay una norma en el capítulo de los defensores, cuando se regula la intervención de los defensores técnicos, que le permite al defensor, que está designado como abogado de confianza, designar un defensor auxiliar. O sea, usted como defensor puede designar un defensor auxiliar. ¿Sí? Alguien a quien usted le encomiende la presencia o participación en determinados actos del proceso. Y eso lo prevé el código. Y además prevé la posibilidad de que usted nombre un asistente para que intervenga en el curso de su investigación y en la etapa preparatoria. Nunca va a suplir su intervención y usted sigue siendo el responsable profesionalmente, pero puede contar con un auxiliar, un defensor auxiliar, que trabaja con usted, y puede contar también con un asistente, y esta es una norma expresa del código. El código regula esas dos posibilidades: el defensor principal, abogado de confianza; el defensor auxiliar, que es un defensor que el defensor principal designa para que lo colabore, con el consentimiento del defendido, obviamente, se lo tiene que comunicar al pupilo y el pupilo está de acuerdo, y también puede tener un asistente. O sea, todo esto le va dando a usted una serie de herramientas con las que usted puede estructurar una nueva forma de trabajo, ¿sí? Y el código le da las herramientas para que usted luego, si no puede obtener una prueba, pueda ir ante el juez, exponer esto, argumentar sobre esto, explicar por qué la pertinencia, la utilidad y cuál es el motivo de la negativa
injustificada a su criterio, si así lo ha planteado, del Ministerio Público a proporcionarle la prueba. No se olvide que el Estado debe garantizar el derecho de defensa al imputado. La defensa es irrenunciable, ¿sí? Y obviamente la inviolabilidad de la defensa también está establecida así en el Código. Edgardo, Sí. Hola, Guillermo Orso, Hola, Guillermo, saluda. ¿cómo estás? ¿Cómo está? Siguiendo la línea de la pregunta del bicho Pose, permíteme que te interprete, bicho. Yo creo que el tema está dado en la entrevista con no los propios, sino con los propuestos por la Fiscalía, el tema de la citación, el tema de citar testigos de la contraria, testigos de la querella, donde, y te adelanto una cuestión, esto ya en su momento lo habíamos charlado en la capacitación que dio el Ministerio de Defensa, lo charlamos con Canata y con Plaza, donde obviamente una citación con el loguito del Ministerio es mucho más convocante que, te imaginas, Negro Orso, estudio jurídico, ¿a dónde venís? Además, los testigos que de la contraparte quieren su abogado, no quieren venir al estudio, tenés que ir, el hilito muy finito donde estás hostigando al testigo ajeno, digamos, lo deja al defensor particular sin el papel membretado, sin el ámbito, es jodido, ¿no? Eso tiene que ver mucho, creo que iba ahí. Sí, pero eso tiene que ver mucho con la mentalidad propia de los sistemas inquisitivos, ¿sí? Ya no estamos, o sea, tenemos que superar esa mentalidad. Es cierto lo que vos dices, y va a costar cambiar, si nos cuesta a nosotros que somos abogados cambiar nuestras prácticas, también al ciudadano común, que tiene una idea general de cómo deben ser las cosas, ¿sí? Y consideran que la intervención del abogado que lo está defendiendo al imputado podría de algún modo afectarlos a ellos como testigos. Esto no es de esa manera. Primera cuestión, si el Ministerio Público dice que tiene testigos y ha tomado declaraciones previas, esas declaraciones previas del Ministerio Público tienen que estar puestas a disposición de la defensa. La defensa tiene derecho a acceder a las declaraciones previas que hayan hecho los testigos en el curso de la investigación. Si están documentadas en acta, venga al legajo, quiero ver el acta, qué es lo que declaró esta persona. Si la tiene registrada en video, permítame ver el video. Porque en realidad a ustedes lo que más les va a interesar, a los fines de preparar el contraexamen, si van a juicio con ese caso, es saber qué ha dicho previamente, porque sobre lo que ha dicho previamente, en la declaración previa, el fiscal va a construir su teoría del caso y su teoría probatoria. Y ustedes van a poder, conociendo qué es lo que ya ha dicho y cuáles son los temas sobre los que el fiscal quiere que declare en juicio, no se olviden que cuando el fiscal formula el requerimiento de apertura a juicio y ofrece un testigo, debe decir sobre qué va a declarar el testigo. Entonces ustedes sobre eso ya tienen posibilidad de hacer control de la prueba. ¿Sí? Pero me está faltando... Con el código. O sea, si ustedes quieren entrevistarlo, espera que termine la idea. Si ustedes quieren entrevistarlo personalmente y la persona se niega, tendríamos que ver cuál es el motivo de la negativa o el interés de ustedes como defensores de entrevistarlos antes del juicio, para que si esto no se logra concretar en buenos términos, porque haya voluntad de reunirse del testigo de la otra parte con ustedes puedan eventualmente ir ante el juez y hacer el planteo que corresponda. El juez decidirá si corresponde o no hacer una citación para que se presente en el lugar y el horario que ustedes soliciten. Y nos llevaba a la siguiente encrucijada. Yo creo que estratégicamente no lo necesita el abogado particular al contacto con el testigo de la otra parte, si uno tiene posibilidad de saber sobre qué va a declarar y qué declaró antes, porque el control lo va a hacer directamente en el juicio. Lo que sí, tenés que explicar quién es el testigo, porque vos lo puedes desacreditar en la persona o en los dichos. En los dichos. Pero aquí meto un poquito de tantos años de mediador y el tema de la inmediatez y la escucha activa que sobre la cual cabalgamos nosotros. Mi necesidad de sí entrevistarme y tener que recurrir al juez para pedirle, decir, doctor Sánchez, yo necesito entrevistarme porque yo especialmente le quiero preguntar al testigo Pose sobre esta cuestión. Es decir, me pone en la encrucijada. Pero ¿por qué lo harían sobre la mesa? ¿Por qué lo harían antes del juicio? Vuelvo a la pregunta estratégica. Si yo ya sé que declaró
sé sobre qué va a declarar eventualmente en juicio, porque si el fiscal ya me lo está ofreciendo en la audiencia de control de acusación como testigo y me dice sobre qué va a declarar, y yo ya sé qué es lo que dijo previamente, yo voy a trabajar con eso para ir al contraexamen. ¿Qué sentido tiene si no es mi propio testigo? Bueno, Yo me enfoco en mis testigos para introducir información que sea conforme a mi teoría del caso. te la hago al revés, te la hago al revés, Sánchez, y te planteo la igualdad de armas. La parte que le ofreció el testigo, se No se trata de entrevistó, igualdad de charló. armas. No, déjame que llegue al absurdo, a la crisis mal. La parte que ofreció el testigo tuvo la entrevista, la filmó, la grabó, tomó café, mate cocido, y yo, que estoy por la defensa esta, lo único que me queda es ver el video que me ofrecen o la transcripción de aquella charla. No estoy en la posibilidad de esto que tengo acá, el tete-to-tete, el face-to-face, con vos, que serías el testigo de otra parte. Si yo quiero saber en qué tono me hablas, necesito yo palparlo, no ver la película. No es lo mismo leer el libro que ver la película, o que te cuenten el final, cómo terminó la vida del el caso Orso. Guillermo, tu rol en el juicio es el de abogado de parte. Vos tenés una teoría del caso, y para tu teoría del caso se supone que tenés toda una teoría probatoria, ¿sí? Según cuál sea tu teoría del caso y cuál sea tu teoría probatoria, va a ser más o menos importante que vos te enfoques en determinados exámenes, que son de tu propio testigo, o contraexámenes. Vos tenés la posibilidad de controlar la prueba en el juicio. Si vos charlas con la persona antes del juicio, ¿te va a decir algo diferente de lo que le dijo al fiscal? Puede ser o puede que no. Pero lo que importa es lo que te diga en el juicio. Vos lo que tenés que saber es qué es lo que esta persona va a aportar como información a la teoría del fiscal. Y con eso lo vas a controlar en el juicio. Para eso, ¿para qué te sirve saber qué es lo que él declaró antes? Para saber si la teoría probatoria del fiscal es muy fuerte y si a vos no te convendría, en términos estratégicos, llevar a una solución alternativa. Es decir, mira, el caso es muy fuerte del fiscal, tiene demasiada prueba, no tengo posibilidades de evitar una condena, prefiero un juicio abreviado. Y entro en otro tipo de solución. ¿Para qué sirve todo esto de la teoría del caso? No es solamente para tener una versión con la cual ir a juicio, sino para tomar decisiones. La teoría del caso sirve especialmente como herramienta estratégica de toma de decisiones. Entonces yo tomo decisiones en función de que pueda o no probar mi teoría del caso, o qué tan fuerte es la teoría del caso del fiscal, o qué tan débil es la teoría del caso del fiscal. Para eso yo, con saber cuántos testigos tiene y sobre qué va a declarar un testigo, puedo elaborar una estrategia, ¿sí? Pero no pensemos que todos las decisiones que se pueden tomar en el camino, desde que inicia el proceso, tienen que ver con esta cuestión del manejo de la información. Cuanto más información tengo, más sencillo tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con la conveniencia de la función que estás cumpliendo. Si vos sos defensor, la conveniencia de tu defendido. Si sos querellante, la conveniencia de la víctima en términos de solución del conflicto. Pero no se olviden que todo esto siempre tiene que estar en el marco del artículo 13 que nos manda a solucionar el conflicto. Y alguien diría, no, por ese artículo habla del juez, del fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Y yo les digo que también se refiere a los defensores particulares. Porque ¿quién es más interesado en obtener la solución del conflicto si no es el defensor? Sea público o privado, el defensor. Porque en eso encuentra una salida, una solución que evita el juzgamiento y la eventual condena. Eso está claro. Y si tuviera que ir por las soluciones que implican una condena, como el caso del juicio abreviado, si fuera un acuerdo pleno, y bueno, la negociación va a pasar por el monto de la pena. Si eventualmente fuera esa la situación, lo que va a tratar de negociar la defensa es un monto de pena reducido, un monto de pena que contemple ciertas situaciones que permitan una mejor situación en la definición del caso para su defendido. ¿Me entiendes? El tema es, no hay cuestiones que están escritas con relación a las prácticas que tenemos que desarrollar. Muchas prácticas las vamos a poner en funcionamiento nosotros, ustedes como defensores, ¿sí? Yo hay una mano levantada de un teléfono que no tiene imagen. iPhone de Mario decía, tiene una mano levantada. Si quiere hablar, doctor, le cedo la palabra. Pero tiene que habilitar su micrófono. Mario Velázquez, soy Willy.
Hola Mario, ¿cómo estás? Marito. ¿Cómo te va? Hola, negro, ¿cómo estás? Bueno, Gracias, papá. un gusto participar de oyente en este conversatorio, que Willy es un precursor desde hace tiempo. No, simplemente para abonar en esta cuestión, que me parece que Willy lo pone con acierto. Lo que no puede pasar con la defensa es que se vea sorprendida el día del juicio con un testimonio que él desconozca. Este principio de igualdad de armas es la posibilidad de que tanto el fiscal como la defensa tenga conocimiento de qué testimonios son los que ha venido recogiendo, en este caso el fiscal, y para que te sirva, como dice Willy también, para analizar el previo y analizar la postura, con qué solvencia la tiene el Ministerio Público y la tuya particularmente. Es decir, creo que el contraexamen del testigo en el juicio es el que realmente importa. Es el momento procesal para controlar la prueba de la otra parte. Así ¿Sí? Es fundamental. Así que mientras vos sepas sobre qué temas va a declarar y qué declaraciones hizo previamente, tenés todos los elementos para controlar debidamente. Y la no oposición, Willy, en este caso, suponete que el defensor quiera citarlo y que no quiera ir, me parece que no le va a ser útil, porque en realidad esto de que el negro habla de, bueno, lo quiero ver face to face, bueno, va a tener la posibilidad de verlo el día del juicio propiamente dicho, y seguramente de la misma manera también va a poder hacer un análisis sobre, supongamos que esta persona sea lo que suele ocurrir a veces en los juicios, en los homicidios culposos, siempre aparece, ¿te acuerdas vos? La famosa posición de siempre el mismo testigo, y cuando uno hacía un registro de los justiciables, aparecían fenómenos que en este caso del sistema acusatorio adversarial, y donde todo está oralizado, y rápidamente esas cosas se terminan. Y lo otro que sí también me parece importante decir en este sentido, que los abogados tenemos que entender de que desde los distintos lugares en el que nos encontramos, unos ejerciendo la magistratura, otros ejerciendo la defensa pública o el Ministerio Público Fiscal, el abogado en el ejercicio de la profesión es un magistrado igual que yo. Razón por la cual, este es un concepto que inclusive, al utilizarlo, o mejor dicho, al uso y costumbre que de manera inveterada nos tiene acostumbrado el Poder Judicial, quizás hace que se tenga esa visión de que como yo no soy un abogado del Estado, y no puedo utilizar para la notificación el loguito que tiene impreso la defensa pública, mi condición tendría una minusvalía en relación al otro. Yo soy un convencido de que los sistemas de enjuiciamiento son herramientas que tenemos los profesionales para desarrollar un conflicto y llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria. Los verdaderos cambios los vamos a producir nosotros, y la verdad es que Concepción, que viene trabajando en este sentido, está mostrando que hay cosas que seguramente son muy positivas, pero no es el tiempo del pocos meses que lleva como para ver algunos interrogantes que nosotros tenemos y que en otras jurisdicciones a lo mejor tuvieron una explicación que en función de nuestra idiosincrasia a veces no sea la correcta o la mejor. Así que simplemente eso, aportar que me parece que lo de Orso es fundamentalmente, tiene que ver con la igualdad de armas en el juicio propiamente dicho, en la posibilidad del examen y del contraexamen, y la otra cuestión importante es en la producción de la prueba científica, donde obviamente generalmente la persona a la cual los defensores asisten son de escasísimos recursos, razón por la cual a veces la producción de la prueba que haga a la posibilidad de desincriminar a su cliente y al no tener los fondos necesarios ante la negativa del fiscal, obviamente, como vos bien lo expresaste, Willy, en una audiencia
argumentando sobre la oportunidad y la utilidad de lo que se requiere hacer, necesariamente el Estado debe resguardar el ejercicio del derecho de defensa de una manera material y concreta. Simplemente eso. Bien. Miren, yo me tomo el trabajo de compartir ahora mi pantalla solamente. Doctor, perdón. Sí. Se va a cortar. Sí, sí. Se va a cortar, así que si quiere ingresamos al mismo link, se cumplen los 40 minutos. Bien, bien. Salimos y volvemos a ingresar. Gracias, doctor.